bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía. Hoy traemos un programa especial que ha tenido, mucho debate en los últimos tiempos y que creo que a través de las explicaciones que vamos a recibir en el día de hoy y de lo que es la organización, ese conglomerado de cosas que se llevan en el día a día y que mucha gente desconoce, la organización y de cómo se llevan a cabo lo que es la promoción de proyectos turísticos, el desarrollo, la construcción de proyectos turísticos en la zona de Verón Punta Cana, de la provincia de la Altagracia, y este sinsabor que últimamente se está hablando sobre estafas inmobiliarias, y hemos traído para que nos explique un poco de lo que fue el origen de este grupo empresarial importante que ha estado desarrollando proyectos de mucha calidad en la zona, cómo ellos, cómo fue su origen, cómo han ido creciendo, cómo se han ido dando a conocer, a qué puntos han llegado internacionalmente, cómo mercadean su producto, y después entonces llegaremos a la parte de este boom de supuestas estafas inmobiliarias que entendemos que no es la realidad que acontece en la República Dominicana. Hoy nos acompaña quien es el presidente o CEO del grupo GESPROIN, el licenciado Javier Donoso. Bienvenido, Javier. María Elena, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos en este programa. Diálogo Jurídico, para que tú sepas, es un programa que nos caracteriza un lenguaje llano, práctico, que llega a todo público, no solamente al público jurídico, y con nosotros ha estado muchísimos empresarios que han venido obviamente a hablar desde su punto de vista del tipo de negocio que hacen. Y en este caso, pues yo quise traerte a ti porque prácticamente nos conocimos desde tu origen, siendo tu asesora legal, y quién mejor que tú para explicar cómo inicia el grupo GESPROIN, desde el nombre, o sea, cómo surge GESPROIN, qué significa GESPROIN y a qué se dedica el grupo GESPROIN. Bueno, pues la realidad que lo que es la compañía, el grupo GESPROIN nace de la experiencia de Joan Trilla y mía, de Javier, que ambos llegamos al país hace ahora 13 años para trabajar por cuenta ajena, como tú bien sabes. Sí. Arrancamos como abogada en el primer proyecto que vinimos a desarrollar en la zona de Cocotal. Y GESPROIN son acrónimos de la palabra gestora de proyectos inmobiliarios, ¿no? Mira, de ahí, mira. Bueno, de ahí viene el origen. Después de 13 años y ahora... Sí, pues yo, mira, no lo recordaba o no lo sabía. Entonces, bueno, la realidad es que nosotros siempre hemos sido muy emprendedores, siempre hemos querido pues desarrollar nuestros propios proyectos y bueno, en el año 2017 lanzamos el primer proyecto, que fue Beach Garden, un proyecto que para nosotros en ese momento era un proyecto muy ambicioso, de 32 apartamentos, apenas teníamos recursos. Iniciamos los dos con un aporte de $25.000 cada uno, wow, con una promesa de unos inversores que iban a aportar los fondos suficientes para arrancar con este primer proyecto. Y bueno, desde entonces a hoy tenemos más de 2.000 viviendas, entre vivienda terminada, en construcción y en desarrollo, más de 18 proyectos, y la realidad con una proyección importante. Impensable en el 2017, no, ¿verdad? Impensable. Totalmente, o sea, ya el tiempo que ha transcurrido ha sido, yo digo, una bendición, porque hay que decirle de esa manera, que ustedes hayan logrado, pero eso es producto precisamente de su preparación. O sea, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es la profesión de Joan? Y cómo ustedes han logrado asociarse y mantenerse como socios fructíferos. La realidad es que tanto Joan como yo llegamos al país, como te decía, de la mano de empresas extranjeras. En mi caso, para un grupo promotor muy importante en España, para desarrollar un proyecto en Cocotal, y Joan viene del sector de energías renovables, ¿no? Oye. La realidad es que la suerte que tuvimos, que este es un país que ofrece muchas oportunidades, pero no es un país sencillo. Y nosotros aprendimos gracias a la experiencia de otros que no fue tan exitosa como la nuestra, ¿no? Claro. Pero a nosotros nos sirvió de aprendizajes, supimos lo que queríamos hacer, qué tipo de proyecto queríamos lanzar, y bueno, y así inicia. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, con MBA en el Instituto de Empresas, y mi trayectoria profesional hasta el desembarco en República Dominicana pues siempre ha estado muy vinculada a la empresa familiar en España, ¿no? Y Joan, como te decía, pues viene del sector de energía renovable, donde había desarrollado y construido parques fotovoltaicos en Europa, ¿no? Y vino con esa idea de desembarcar aquí en Dominicana para hacer el mismo trabajo. ¿Y ustedes vieron ese nicho? Porque pudo haber sido cualquier otro nicho. ¿Por qué el sector inmobiliario? Bueno, yo vine como gerente de un grupo desarrollador para desarrollar un proyecto aquí. Tengo un background también en el tema inmobiliario y siempre
sabíamos qué es lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, en ese momento, cuando nosotros vinimos aquí al país, había una crisis muy importante, había mucho inventario de apartamentos que habían quedado de la crisis, que se estaban vendiendo a precios pues, muy bajos, Sí. la venta estaba muy lenta, las inmobiliarias que había en ese momento eran pocas inmobiliarias y sobre todo locales, no teníamos ni incluso la atención de las grandes agencias de la capital. Sí. Y nosotros vimos sobre todo el nicho en el producto, en un producto muy bien ubicado, un producto de inversión, con idea de pasar temporadas y rentarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Pues nosotros rentamos propiedades para subarrendarlas a través de Airbnb y poder tener una experiencia y poder en nuestras carnes experimentar para saber qué podíamos ofrecerle a nuestros clientes, ¿no? Entonces arrancamos con un apartamento, luego con 6, luego con 12 Sí. y bueno, y al final pues ese fue también parte del origen del grupo, ¿no? Muy bien. Desarrollar proyectos que nosotros administramos y donde nosotros gestionamos esa renta vacacional para los clientes, ¿no? Excelente. Javier, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a continuar conversando y para que tú nos expliques cómo ustedes lograron... Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Invierte Bávaro. en Bávaro Punta Cana hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero podemos decir que somos privilegiados toda esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces, para nosotros le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí queremos entender que sí. al senador que nunca había estado por aquí. La gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mensajes del alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple. Porque antes de ser senador, iba a la Junta Agropecuaria de la Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se puedan mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita, y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros.
diálogo jurídico, hoy acompañada de Javier Donoso, CEO del grupo GESPROIN, que nos explicaba que GESPROIN es gestión de proyectos inmobiliarios, ya no se me olvida, que es ingenioso, ¿verdad? Muy creativo, y sobre todo el logo de ustedes también, que es un logo bien fresco, difícil fácil de identificar y difícil de olvidar, diría yo. ¿Quién fue el ideólogo de esa marca? Bueno, la realidad es que el nombre puede que fuera de mi cosecha. Luego, la verdad que el tema del logo y etcétera, pues fue al final un tema de trabajo en equipo. Pero sí que es cierto que estamos muy contentos, nos gusta mucho, es fácil de identificar. Sí, y la gente de nos recordar conoce también. por las olitas, ¿no? Por las 3 olitas, ¿no? Exacto. ¿Y el grupo de ustedes entonces cómo lo lograron compactar? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo está organizado? Bueno, nosotros como compañía nacemos con 2 socios, que somos Joan y yo, en la que participamos en todos los proyectos. Sí que es cierto que por el tema del Confortur, todas las sociedades, cada proyecto se desarrolla con una nueva compañía. Exacto. Y bueno, nosotros arrancamos con un proyectito, como te comentaba. Nosotros nos enfocamos sobre todo en la zona de los corales, ¿vale? Donde arrancamos, en Bávaro. Sí. Ahí tenemos en una calle, que tiene una de las pocas calles que tiene acceso a playa, empezamos adquiriendo los solarcitos que fueron apareciendo, solares pequeñitos de 1.200 metros, de 2.000 metros. Y ahí algunos que tuvieron que tumbar. 7 proyectos. La realidad es que hemos hecho un remozado completo de la calle, incluso tenemos la aspiración de poder hacer un proyectito donde cambiemos toda la infraestructura viaria, podamos hacer aceras transitables y dotar a la calle, dejar nuestra impronta ahí. Claro. ¿No? Los proyectos se han vendido, pero de alguna manera nos gustaría poder hacer este proyecto personal, ¿no? Y ustedes lo que vieron ahí fue el acceso a la playa, por eso se concentraron en esa zona. Nosotros en aquel momento no había suelo, o es difícil de acceder al suelo en primera línea de playa, por presupuesto lo que podíamos permitir en ese momento eran segunda, tercera líneas, y bueno, la realidad es que a partir del primer proyecto fueron apareciendo oportunidades, porque los negocios, nosotros en María se precipitó todo, porque fueron apareciendo oportunidades donde podíamos hacer permutas, donde una parte era con plan de pago muy flexible, otra parte con permuta, proyectos que fueron 100% con permuta, y eso nos permitió, pues de alguna manera, poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Pues nosotros hasta la fecha hemos trabajado sin financiamiento bancario, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo ustedes logran esa confianza? Sobre todo que sé que algunos son propietarios locales, ¿cómo ustedes lograran que esas personas confiaran en ustedes? Bueno, no, estamos hablando de una permuta de que yo te entrego a ti de 2 a 3 años más tarde. La realidad es que el principal challenge fue el primer proyecto, porque al final igual, incluso con los brokers, al final cuando tú vienes a ofrecer tu proyecto para que lo vendas, ¿y quién eres tú? ¿Qué has hecho aquí? Exacto. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué proyecto has terminado? Cuesta. Ver el acabado. Yo me acuerdo las primeras ventas con los abogados de los clientes, cuando tú le decías, no, la documentación del terreno, el terreno tenía una promesa de compra, no teníamos ni el título a nuestro nombre, se hacía complicado. Claro. Pero bueno, la realidad es que las cosas se fueron cumpliendo, nosotros siempre hemos estado al pie del cañón, siempre estamos en el día a día, en el trabajo, y de alguna manera pues, hemos inspirado confianza a los dueños de los terrenos y hemos podido hacer los negocios, ¿no? Y sobre todo ya cuando ustedes logran terminar Beach Garden, que yo recuerdo que fui a verlo y la verdad que el producto y la terminación junto con el amueblamiento, el equipamiento, de verdad que supera el precio por el cual ustedes estaban ofertando. Para nosotros el mantra siempre ha sido proyectos donde nosotros invertiríamos, que tienen que tener una ubicación privilegiada, un precio competitivo y que luego pueda funcionar para el alquiler vacacional. Porque la mayor parte de nuestro cliente es un cliente internacional que compra con idea de buscar esa rentabilidad a través del alquiler a corto plazo. Muy bien. ¿Y esa empresa de rental pool, ustedes lo manejan ustedes mismos o lo maneja un externo? Bueno, a día de hoy la compañía pues, ha ido diversificando. Nosotros tenemos una desarrolladora, tenemos una compañía que opera y administra condominios y luego tenemos otra compañía en la que ofrecemos su servicio de property management para los propietarios. Incluso ya los nuevos proyectos estamos migrando hacia la hospitalidad, estamos convirtiendo los proyectos en hoteles, se firmó un acuerdo muy importante que para nosotros fue un hito con la marca Banyan Group, cuyo hotel bandera es la Banyan Tree, una marca internacional, y 3 de nuestros proyectos van a operar 100% con operación hotelera, ¿no? Entonces, al final tenemos proyectos con renta vacacional, proyectos con operación hotelera. Ok, y los diseños, cuéntame un poco de los diseños de ustedes, o sea, ¿quién lo diseña, quién lo ejecuta? Bueno, el primer proyecto lo diseñó M Design, Fernanda Muñoz, la arquitecta, familia de Joan, de mi socio,
Y todos los proyectos que tenemos en la zona de los corales, todos los diseñó Fernanda, incluso los proyectos de Cocotal. Luego hemos ido incorporando nuevas firmas de arquitectura, nuevos proyectos. Actualmente estamos trabajando mucho con la firma de arquitectura Morf, que es una firma muy importante de España, está rankeada entre los 100 estudios de arquitectura más grandes del mundo, con numerosos premios internacionales, porque queríamos también buscar una evolución y un cambio en los proyectos, y la realidad es que estamos muy contentos. Y todos estos diseños, como son de firmas extranjeras, ellos se aseguran que el diseño se implemente y se ejecute como lo han hecho, o es simplemente el diseño y lo ejecutan aquí los ingenieros. Bueno, en concreto con Morf, nosotros tenemos incluso con ellos luego la dirección técnica del proyecto, ¿no? O sea, que nos acompañan, tienen en la oficina nuestra, hay varios de su personal y trabajan con nosotros en el día a día. Ok. Esos proyectos, por ejemplo, de Beach Garden, 1, 2, después vienen los Pool Garden, los Garden, ¿también fue idea tuya? ¿Cómo fue? No, la realidad es que el primer nombre fue Beach Garden y a partir de ahí fuimos enlazando que siempre los nombres de los proyectos fueran Garden, Beach Garden, Pool Garden, Sweet Garden, Tropical Garden. Exacto. Se van identificando también, aparte de las olitas, con el Garden, y es también, de nuevo, contagioso desde mi punto de vista y difícil de olvidar. Entonces, ya lo que es por tantos proyectos, porque ahora mismo en carpeta tienen ¿cuántos proyectos? En total tenemos 18 proyectos, 18 de los cuales proyectos. Tenemos 9 proyectos entregados. 9 proyectos entregados. ¿Y una cantidad de empleados ahora mismo? Bueno, la compañía la arrancamos Joan, yo, mi mujer. ¿Sí? Luego incorporamos un arquitecto y un contable, y actualmente somos más de 100 personas en la estructura de la plantilla de la compañía. Ahí se ve que querer es poder, simplemente, y querer hacerlo bien hecho. Bueno, sí, también es cierto que ahora mismo tenemos un challenge muy importante con la falta de personal, ¿no? Y la falta de personal cualificado, sobre todo en el momento de boom que vivimos en el sector, ¿no? Sí. Que hay una demanda tan grande. Nosotros hemos incorporado perfiles, sobre todo ejecutivos, que hemos traído de fuera. Muchos de España, algunos de Colombia, incluso de Bolivia, y estamos trayendo personal cualificado también de fuera, sobre todo por eso, porque ahora mismo en Dominicana hay un boom en el sector y es difícil encontrar profesionales cualificados. Hay una carencia, ¿verdad? ¿Y qué tú recomendarías para contrarrestar esa situación y no tener que traer mano de obra extranjera? Bueno, el tema es que es un proceso de adaptación. Al final, pues aquí hay grandes profesionales. Lo que es cierto que ahora mismo el momento que está viviendo el sector está completamente desfasado, ¿no? Sí. Hay muchísima construcción, muchísimos hoteles, muchísimos residenciales inmobiliarios y, bueno, pues a medida que vaya pasando el tiempo, pues los profesionales dominicanos y todos los que están egresando pues irán adquiriendo una cualificación mayor para poder incorporarse. Sería importante, empresas ya como ustedes que han crecido tanto, tal vez implementar algunas pasantías para darle oportunidad a jóvenes recién graduados. No sé si lo tienen ese... No, nosotros no lo tenemos, pero María Elena, la mayor parte del personal que nosotros tenemos en la compañía, bueno, una buena parte del personal ha ingresado con nosotros a trabajar desde muy junior. Qué o sea, bien. tenemos personal que está con nosotros desde que arrancamos, ¿no? En todos buenísimo. los departamentos. Entonces, la verdad que no hacemos práctica, pero sí que contratamos personal junior con personal senior y, bueno, la idea es que se vayan formando. ¿Qué ocurre? Pues que la fidelidad hoy en día es complicado porque al final el mercado está constantemente cambiando, las condiciones económicas pues, van variando y ante la falta de mano de obra, la competencia lo que hace es ofrecerle más que lo que tú le ofreces, ¿no? Eso es cierto. Hemos tenido ahora el caso de una compañera que le han duplicado el salario. Wow. Entonces, es difícil competir al final por un tema de la política retributiva que tienes con la escala de Sí, pues cada quien tiene un rango de salario que no puede pasarte de ahí, porque entonces el otro se puede sentir... Pero al final es más sencillo pescar en río revuelto, no es más fácil pescar en la competencia a alguien con una cualificación y una formación que otra cosa, ¿no? Claro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, Javier, y al regresar entonces seguir conversando contigo sobre este auge que ha tenido el sector inmobiliario, los retos que enfrentamos actualmente y qué ustedes están haciendo para continuar. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte.
más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Y aquí estamos, esperando al senador. Ya llegó por primera vez un senador electo llega a la comunidad de los negros, que no es un momento de campaña. Así que yo quiero Podemos decir que somos privilegiados todas esta comunidad, porque vemos que se quiere trabajar y que se está trabajando con las comunidades, con los municipios, porque de lo contrario no estaría acá, porque decimos siempre, solamente nos buscan en el momento de la política, pero vemos que no, que está de la mano con nosotros. Entonces, para nosotros le damos un fuerte abrazo y de recibimiento, porque sí queremos entender que sí. Al senador, que nunca había estado por aquí. La gente de la comunidad de los negros tenía hambre, tenía ansia de conocer al senador, porque quizás lo ven por la televisión, lo oían mensajes del alcalde de Higüey. Yo lo conocí una vez como gobernador, que fui a la gobernación, una comisión, para hablarle de la necesidad más grande que nosotros tenemos aquí, que es el camino. La gente es un senador que cumple, porque antes de ser senador iba a la Junta Agropecuaria de la Altagracia y cumplía. Y nosotros que tenemos una plaza agropecuaria, que nos falta todavía el segundo piso, ha sido con la ayuda suya. Entonces por eso yo le digo que cumple, que no es un político de lo que promete y no cumple, sino que cumple. Esta carretera, nosotros verle cómo conectamos Punta Cana más cerca con esta zona y que creemos las condiciones de que se puedan mejorar la economía de cada uno de ustedes. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Nosotros vamos a hacer esto como una prioridad, porque ya no es por esta visita, nosotros ya lo tenemos en nuestro plan de que esta es una obra fundamental. Potencializar Yuma y Boca de Yuma, conectarlo con Punta Cana, que está cerquita, y potencializar el turismo, una oferta diferente de turismo que tenemos, eso hay que hacerlo. Y yo creo que eso va a ser el éxito de todos nosotros. Continuamos con Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital.
siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes e inclusive recibir de ustedes recomendaciones sobre temas que quieran que tratemos en Diálogo Jurídico. Hoy acompañada de Javier Donoso, del grupo GESPROIN, y te preguntaba antes de la pausa retos que ustedes han enfrentado, diferencias de tú que eres de España con República Dominicana, ¿qué retos han tenido ustedes durante su trayectoria? Bueno, inicialmente yo recuerdo que el principal problema que teníamos al principio era sobre todo el tema del arraigo a la hora del tema de acceso a financiamiento bancario, sobre todo para los proyectos. Nosotros, la realidad es que hasta la fecha no hemos tenido financiamiento y era fruto porque desde el principio cuando aplicábamos nunca conseguíamos que nos aprobaran esa financiación, ¿no? Claro. Primero éramos extranjeros, luego ya tuvimos la cédula y bueno, fue un proceso. Al final, República Dominicana, como decíamos, ofrece unas oportunidades que no tenemos en España de inversión, unos incentivos, sobre todo el tema del Confotur, que al final es algo muy especial y que hay que aprovechar. Pero por otro lado, al final también es difícil el tema del proceso de la permisología. Ahí hemos tenido una situación, un hándicap importante. Sí. Los proyectos antes trabajamos de una manera un poquito más informal, en el sentido de que uno podía arrancar o arrancaba los proyectos sin tener toda la permisología, iba completándolo en el proceso. Pero estamos en un punto ahora en el que, por la magnitud de los proyectos, porque la administración también está profesionalizando y estandarizando los procesos, y estamos yendo hacia un primer mundo, digamos, en cuestiones de desarrollo. Sí, ya no hay tanta informalidad como antes. Y es muy importante, y a la verdad que ha sido un hándicap. También ahora, durante los últimos años, hemos tenido el challenge de las propuestas de reforma, que al final supusieron un freno importante. No, se crea una tensión fuertísima. Y el sector en el que vivimos nosotros, en el que nos movemos, es un sector muy sensible a las informaciones que se vierten, ya sean de temas de estafa, ya sea temas de reformas fiscales, ya sea subidas de tipos de interés, o sea, cualquier tipo de información negativa impacta en la confianza del consumidor y afecta o ralentiza los ritmos de venta, ¿no? O sea, eso es un challenge importante que tenemos actualmente, ¿no? Sí, pero ustedes yo creo que lo han sabido llevar bastante bien, porque han demostrado con el producto al final que cumplen y que están en la vanguardia siempre. Me gusta mucho que ustedes mantienen informados al adquiriente cómo va el desarrollo de la obra. Sí, para nosotros un tema muy importante, Marilena, y que creo que ha sido clave del éxito nuestro de la compañía, es que de las 1.500 viviendas que hemos vendido hasta la fecha, probablemente 1.000 clientes han tenido contacto directo conmigo, con Joan. Muy bien. Y muchos de ellos tienen el contacto personal. ¿Eso no tiene precio? Para lo bueno y para lo malo. Claro. Antes era algo fácilmente manejable, la realidad es que ya cada vez es más complicado por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Sí. Pero siempre hemos sido una empresa muy plana, con muy poca jerarquía, y donde si el cliente quiere hablar con el dueño de la empresa, mucha burocracia. siempre puede hablar con nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros eso creo que ha sido un punto muy importante. Es una clave importantísima. Y esa parte, como tú dices, de poder llevar esa comunicación con el cliente, como te digo, recibir un correo con foto, con video de cómo va la obra, de si va a haber un retraso, por qué está el retraso. Nosotros actualmente todos los meses subimos un archivo con fotografía y con vídeo en la página web también de cada uno de los proyectos. El cliente tiene acceso, él puede ver el avance de la obra y con independencia de que luego haya los comunicados, ¿no? ¿Qué estamos viviendo en este momento? Pues en este momento, por desgracia en el sector, estamos teniendo un fuerte impacto por el tema de la mano de obra, por diferentes circunstancias ajenas a nuestra voluntad que nos están impactando en las fechas de entrega. Exacto. Creo que actualmente casi todos los proyectos que están ahora mismo en construcción acumulan retrasos, algunos más extensos, otros menores, pero en general todos estamos viviendo una situación de retraso en la construcción. Y al final creo que es importante que el cliente tenga el conocimiento de lo que está ocurriendo y esté informado en cada momento. Es mejor una mala noticia en el momento oportuno que no un cliente que piensa que el mes siguiente está recibiendo su propiedad cuando a lo mejor estamos todavía a un año vista de la fecha de entrega, y se encuentran con esa sorpresa y eso es lo que trae entonces las reclamaciones, las demandas. Y a veces el comunicarse por las redes sociales que hacen muchísimo daño y crean una burbuja innecesaria. Igual, también, Marilena, te traslado que en muchas ocasiones hay clientes que tú, cuando le comunicas que vamos a tener un retraso por cualquier circunstancia, al cliente la primera reacción pues la molestia, en muchos casos pues se comunican con nosotros el equipo jurídico, los asesores jurídicos, pero sí te puedo decir que en la mayor parte de los casos, cuando por cualquier motivo la situación
se ha enquistado o ha llegado a un punto de más tensión, hemos intervenido Joan o yo, alguno de los dueños, hemos hablado directamente con los afectados y te puedo decir que hasta la fecha nosotros no tenemos ninguna demanda ni ninguna reclamación. Muy bien, claro, es que esa es una estrategia... Es muy diferente la comunicación letrado, Exacto. a través de correo electrónico o comunicaciones formales, que cuando al final interactuamos no dejamos de ser personas, ¿no? Y creo que eso también es una parte muy importante. La parte humana que nunca debe de faltar. Igualmente, ustedes a la hora de entregar las unidades tienen un protocolo. ¿Cómo es ese protocolo? Bueno, cuando se va a hacer una entrega de una vivienda, hay una prerecepción. Se concerta con el cliente una visita para que hagamos un levantamiento. Se le dice con tiempo para que se planifique su viaje. Sobre todo para nosotros, que al final el 99% de nuestro cliente es internacional. Entonces al final tiene que programar su viaje, sus vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces el cliente viene, hacemos una preinspección del apartamento, se hace un acta con todas las incidencias que pueda tener el apartamento. Uno trata de entregar el apartamento con el menor número de incidencias o lo que ocurre que hay veces que no detectamos ciertas cuestiones. Lo que es ¿no? normal, Entonces, la visita pues se detectan, incluso a lo mejor puede que después de entregar el apartamento aparezcan deficiencias o cuestiones que haya que resolver, ¿no? Y a partir de ahí pues se subsanan todos los inconvenientes que haya y se hace el proceso de entrega. Y se hace el proceso de entrega. Y cuando ya entonces se entrega, se firma el contrato de compraventa definitiva, a veces la entrega del título está o no está, ¿cómo funciona? Bueno, la realidad es que no siempre tenemos el título de propiedad a disposición del cliente en el momento de la entrega. Sí. Entonces, en algunos casos, dependiendo del plan de pago que tengamos, a lo mejor se le solicita al cliente que deje un porcentaje retenido contra la entrega del título, claro, y le damos la posesión para que pueda disfrutar su unidad. Y si es un financiamiento, ¿cómo lo hacen entonces, si no tienen el título? Cuando el cliente necesita financiamiento. Bueno, en esos casos, la mayor parte de las veces, pues le hemos dado la propiedad, hemos llegado a algún tipo de arreglo con el cliente para que continúe haciendo pagos. Claro. Porque al final la realidad es que las faltas están de nuestro lado porque el título no ha estado disponible para... Pero ojo, aclarar que cuando el título no está listo es por tema de permisología. Sí, es un tema de permisología. Más que todo, o sea, no es porque la propiedad tiene ningún problema, es un tema de retraso en la permisología. No es un tema de permiso, pero es un tema de cronología, de tiempo. Sí. Son procesos. Exacto. Y en tu experiencia, ahora hablando de permisología, ¿cómo tú ves, cómo se están manejando las instituciones? La realidad, nos gustaría o creemos que sería adecuado un cambio en la permisología, en la tramitación de los proyectos y una simplificación. Sí. Hay demasiadas administraciones involucradas y hay procesos y reprocesos que se hacen que no aportan valor. Correcto. O no cuentan con los medios para hacerlo. Es un tema que creo que deben de trabajar las administraciones, sí, para poder acelerarlo, porque en la medida que los procesos se dinamicen, las inversiones se agilizan. Y al final todo este esfuerzo que hacemos, que hacen, sí, las administraciones, con los incentivos fiscales, etcétera y tal, para que realmente se materialicen y sean productivos, es necesario que se ejecuten, ¿no? Y ustedes se lo explican, pero a veces los clientes no saben y no saben digerir esas informaciones de que cuántos pasos hay que dar para finalmente poder llegar a la parte del condominio y de poder conseguir su título. Es frustrante a veces. Es complejo. Y sobre todo también, María Elena, hay un tema que para nosotros creo que es importante, es que los proyectos que ya tienen master plan, con el paraguas, con la, sí, permisología general aprobada, no tiene sentido tener que volver a hacer un estudio de impacto ambiental. Hay muchos procesos que se podrían simplificar. Sí. Pero bueno, es un trabajo en el que, como bien saben, estamos, sí, tratando de presionar y tratar de cambiar, pero no está en nuestra mano. No es tan sencillo. Entonces, ya entregada la unidad, esa persona que ha retenido una parte del precio tendrá que recibir una notificación previa para prepararse con el saldo y poder entonces culminar su venta con la transferencia de su certificado de título. Así es, cuando ya tenemos el título en propiedad, le notificamos al cliente que ya se encuentra a disposición, se aporta el resto de documentaciones de IPI, carga y gravámenes para que pueda continuar con el proceso. Exacto. Y ya pues preparamos la firma de venta definitiva, se le entrega el título. Exacto. Y ya se hace el proceso de la solicitud de exención y la transferencia. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Javier, y al regresar vamos a hablar un poco entonces de esta situación que está afectándoles a todos los proyectos inmobiliarios, de esa incertidumbre que ha creado unas supuestas estafas inmobiliarias que se han dado por ahí y que arropa a todo el sector. Al regresar.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Regresamos con Diálogo Jurídico, hoy conversando con Javier Donoso del grupo GESPROIN, explicándonos un poco de cómo están organizados, los proyectos que tienen en carpeta y de cómo va pues presentándose las entregas de las unidades. Y te decía, Javier, esta inseguridad jurídica que ha provocado ciertos proyectos que han sido promocionados y que han quebrantado la confianza depositada por muchas personas, sobre todo esos internacionales, que también ustedes, básicamente todos sus clientes son, la mayoría internacionales. Entonces, ¿cómo han sido ustedes o cómo pueden contrarrestarse eso y cómo si ustedes han sido afectados con esa mala promoción que se le ha dado al país? En primer lugar, Marilena, lo que sí que me gustaría decir es que creo que hemos sido víctimas de una campaña mediática que ha afectado gravemente al sector. No creo que en República Dominicana haya habido casos como para que podamos estar ante una situación como la que hemos vivido, ¿no? Exacto. ¿Puede haber puntualmente algún proyecto fallido? Puede haberlo, pero en Dominicana hay una seguridad jurídica y una serie de procedimientos que garantizan la compra de los clientes, de los inversores, ¿no? Así es. Simplemente lo que pasa es que a veces una noticia mala pues corre como la pólvora y lamentablemente salpica a todo el mundo. Lo que sí que es cierto que al final es importante la labor del agente inmobiliario, que al final no deja de ser el consejero o la persona de confianza del cliente. Claro. La mayor parte de los clientes que a nosotros nos compran, incluso hay ocasiones que el cliente no ha visitado el país. No conoce el país. Increíble. Mucho menos conocer la legislación o a veces por dominicana. videoconferencia que lo que conocen. O incluso hay veces que el cliente es la primera vez que pone un pie en República Dominicana y adquiere una vivienda. Entonces, al final está en manos de la gente. Correcto. Es muy importante el trabajo de esta gente, de saber con quién trabaja. Incluso para estos clientes es muy importante contratar un asesor jurídico, un abogado, que haga la debida diligencia del proyecto, que cuente con los permisos, que cuente con la titularidad del terreno. Y al final es muy importante. Y sobre todo también el background o lo histórico o la experiencia que tiene ese desarrollador. Actualmente, María Elena, vivimos un boom inmobiliario. Todo el mundo hoy quiere ser desarrollador o es desarrollador y lamentablemente todo el mundo no tiene la experiencia y la capacidad necesaria para desarrollar proyectos. Y la responsabilidad y la seriedad. Porque tú puedes no tener experiencia, pero si tú te sabes manejar y saber que el dinero que te están depositando es para un fin, no lo puedes utilizar para otro fin, porque evidentemente eso te va a impedir a ti terminar el proyecto o arrancarlo. A veces que no lo pueden ni siquiera arrancar porque no se saben manejar.
Eso es importantísimo. Y en el caso nuestro, la experiencia que hemos visto es que la mayoría de los casos es por el agente inmobiliario que no tiene la experiencia o no es lo suficientemente transparente y claro de explicarle con lujo de detalle cómo se va a ir desempeñando el contrato y la ejecución de la obra. A veces no entienden, o a veces para vender rápido y ganarse la comisión, y le dicen, no, ya ese proyecto arranca el mes que viene, y el proyecto en carpeta está para arrancar en 6 meses. Y ya a los 2 meses el cliente está nervioso de que no vea un blog que le están informando que ahí ni siquiera el solar está limpio, entonces hay una mala información que provoca inseguridad al cliente. Y desde eso es importante. Y lo otro que sucede es la parte jurídica que utilizan el mismo abogado a veces del promotor, que no necesariamente le da la debida diligencia que tiene que tener. Eso es preponderante. No, es muy importante. Como comentamos, al final es una legislación completamente diferente. Y es muy importante que tenga la seguridad del tipo de negocio que está haciendo y que conozca las condiciones del negocio que se está haciendo. Exacto, es lo mismo como tú dices, bueno, tengo que indagar quién es el desarrollador, la trayectoria que tiene, los proyectos que ha hecho, qué dicen de sus proyectos, de sus acabados. Igualmente sucede lo mismo con el agente inmobiliario, la seriedad de esa agencia inmobiliaria. Por ejemplo, ¿ustedes trabajan con todas las agencias o tienen alguna agencia en particular? Bueno, nosotros la realidad es que por el tamaño de la compañía que tenemos trabajamos con muchísimas agencias inmobiliarias. Okay. Trabajamos mucho a nivel local con grandes agencias, con inmobiliarias pequeñas, pero luego tenemos también una fuerza de venta importante a nivel internacional. ¿Cómo han logrado eso? O sea, ¿tienen presencia en otros países? Nosotros como tal no tenemos presencia, pero sí que tenemos acuerdos, por ejemplo, de master broker en diferentes zonas de Canadá, por ejemplo. Ah, mira. Y entonces tenemos una parte importante de nuestras ventas son de clientes canadienses. Ah, sí. O sea, el sector de ustedes va inclinado más a canadienses. Estadounidense y canadiense fundamentalmente en nuestro mercado. Y luego sí que es cierto que en los últimos años hemos tenido muchos clientes colombianos, por ejemplo. Fundamentalmente colombianos. Es que, por ejemplo, el cliente colombiano es un cliente desconfiado, muy formal, acostumbrado a trabajar con fideicomisos, porque en Colombia se utiliza la figura del fideicomiso. Entonces, cuando llega a Dominicana, la mayor parte de los proyectos no cuentan con fideicomiso, y si tenemos un sistema diferente de funcionamiento, le genera mucha inseguridad, ¿no? Pero es un cliente que nos ha comprado muchas unidades, fundamentalmente, por ejemplo, en Capcana. Y al final, María Elena, también en los contratos se pueden introducir mecanismos para dotarle de cierta confianza al cliente, ¿no? Además de las fechas de pago, podemos poner hitos de construcción, de manera que al final el cliente tiene que pagar, hacer un pago determinado en un momento determinado, pero tenemos que haber alcanzado ese hito. Exacto. O sea, por ejemplo, que hayamos completado la estructura del segundo recomendado. nivel, que se haya coronado la obra gris, que estemos colocando los pisos. Exacto. Y al final el cliente va abonando, pero a medida que el proyecto va avanzando. Va avanzando y se siente más en confianza de lo que está ocurriendo. Y si se suspende la obra por una causa de fuerza mayor, igualmente suspende el pago. Es lo correcto, pero a veces uno ve unos contratos elaborados por ahí que dan miedo. Sinceramente dan miedo, y a veces los agentes inmobiliarios no saben manejar o no saben interpretar todavía algunas cláusulas que deben de estar sí o sí en un contrato, que lo desconocen, entonces no se asesoran y ahí vienen Tampoco problemas. Podemos generalizar, en el sentido de que hay grandes profesionales en el sector, grandes agentes cualificados que hacen un trabajo profesional, pero la realidad es que al igual que nosotros en lo que es la construcción, pues como ante el boom que tenemos, pues aparece mucha mano de obra con muy poca experiencia, poco cualificada. Ahora mismo que vivimos un boom inmobiliario, pues se han convertido en agentes inmobiliarios personas que no tienen experiencia. Nada, ni estudian, ni saben muy bien cómo funciona el sector, imagínate. Otra pregunta muy importante, en términos de garantías, ¿qué garantías ustedes dan una vez entregada la obra? La garantía que normalmente se entrega en los proyectos es de 1 año, desde la finalización del proyecto, 1 año. Que mucha gente pelea con eso, sobre todo con los abogados, de que saben que hay otras garantías que otorga el Código Civil Dominicano, pero la realidad es que es una responsabilidad civil limitada y que en la experiencia, por ejemplo, tú que ya tienes varios años, más de una década en este sector, se puede demostrar que la construcción nuestra en República Dominicana es una construcción acabada, buena, que no va a haber nunca problemas estructurales. Nosotros hasta la fecha nunca hemos tenido ningún problema estructural. Al final, la realidad es que con la normativa sísmica y los coeficientes que se aplican, las estructuras están con unos cálculos que 100% confiable. 100% confiable. La cantidad de acero y hormigón que tenemos en la obra difícilmente se podrían caer, ¿no? Y sí que es cierto que al final son pequeñas incidencias, sobre todo al final temas de pintura, algún tema de plomería, algún tema de
filtración, Exacto. que siempre suelen aparecer alguna cosa, pero al final son cosas que son subsanables y que nosotros la realidad es que tampoco somos una empresa que estemos ahí apuntando, no, han pasado 365 días, se acabó la garantía. Exacto. Al final nosotros tenemos una relación con el cliente de proximidad No, y me imagino... y seguimos vinculados al cliente, Exacto. Marilena, porque nosotros nos quedamos a cargo de la administración del condominio, nos quedamos administrando las propiedades, con lo cual al final nunca te acaba de terminar la relación con el cliente. Exacto, y también son clientes que probablemente le estén comprando en otros proyectos, seguramente. Tenemos mucho cliente que compra, Sí. en diferentes proyectos. Y tú que hablas de la rentabilidad, ¿cuál es la rentabilidad mínima y máxima que se puede entender que da un apartamento? Que también la gente pueda decir, óyeme, que no es nada más adquirir para vivir, es para inversión. Aquí, como parámetro, Marilena, ganancia de capital, plusvalía, podemos estar hablando de un 25%, 20-25% durante sí. el periodo de construcción. Es algo que hasta la fecha se está consiguiendo. Y se ha mantenido así. Sí, hay Ok. proyectos que más, proyectos que poco menos, pero Ujú. en ese rango, ¿no? Y luego tienes que tener en cuenta que el cliente no desembolsa el 100% de la propiedad. Al final esto es una revalorización sobre el precio de venta, Claro. pero el cliente ha completado un 60, un 70%, ¿no? Con lo cual la ganancia es mayor, ¿no? Y luego a nivel de rentabilidad, en base al alquiler, lo normal, María Elena, en apartamentos turísticos suele ser un 8%, 7, 8, Pero 9%. muy bien. Con el proyecto, con la operación hotelera, estimamos que podemos llegar a un 12%. Pero yo me sorprendo cuando a veces vemos algunos proyectos que en los brochures todo muy bonitos, los renders son fascinantes. Yo veo proyectos, María Elena, que digo, wow, el precio de venta que tienen, digo, es que yo no consigo construir a ese coste, Exacto. no sé cómo consiguen venderlo, ¿no? Y luego ves el proyecto terminado y no era lo que había en el brochure. Exacto. Igual la misma información ves cuando hablan de rentabilidades del 15, del 20%, plusvalías del 50%. Al final también el cliente tiene que hacer sus cálculos y ver qué le Exacto. parece razonable, porque nadie, como dicen en mi país, nadie da duro a pesetas, ¿no? Entonces al final tienen que ser rendimientos de mercado, ¿no? Ujú. Y también aquí, hablando de esa parte, se confunde mucha gente que está comprando un precio porque dice Punta Cana y cree que ya está en Punta Cana, en la parte, ¿verdad? Porque hay diferentes zonas de Punta Cana. Y después cuando llegan a la realidad, porque lo han comprado por teléfono o por un video, se da cuenta que está a kilómetros de la playa, a kilómetros de las zonas más, o una zona muy vulnerable. Es importante tener en cuenta que, María Elena, con este boom inmobiliario que hemos vivido, el argumento comercial ha sido el apartamento turístico, el alquiler vacacional, exacto. el Airbnb. Pero lamentablemente no todos los sitios van a funcionar. Al final el cliente que busca un apartamento turístico busca cierto atractivo. Claro. Tenemos que estar cerca de la playa, o tener un golf, o tener algún elemento Exacto. diferencial. Y luego otro factor importante es la oferta y la demanda. Ujú. En los próximos 3-4 años el stock de vivienda terminada en alquiler vacacional va a ser muy importante. Ok. Y el crecimiento que estamos teniendo está por encima de lo que está creciendo la demanda, ¿no? Ok, o sea Entonces, que es muy hay que tomar importante en cuenta. decidir dónde se está invirtiendo y qué tipo de proyecto Claro. se está comprando. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa, Javier, y Está al mejor. regresar algunas consideraciones. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Oh. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte.
más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la fase final de su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradeciéndole de su sintonía. La verdad que Javier Donoso pues, nos ha explicado con lujo de detalle cómo ha nacido y cómo ha crecido y cómo ha estado desempeñándose el Grupo GESPROIN. Y te tengo que preguntar algo, ¿cuál es tu proyecto favorito? De todos. Si te digo la verdad, María Elena, sí, como favorito no sé decirte, el proyecto que a lo mejor que tal vez le tengo más cariño puede ser el primero porque para nosotros fue como un hijo. Claro. O sea, yo recuerdo a Marta, a Joan y a mí moviendo muebles, decorándolo, entregándolo y la verdad que para nosotros fue algo muy bonito ahora, claro, pero muy retador en su sí, momento, ¿no? Sí, y sí. la verdad que tengo un recuerdo muy importante. Y me imagino que ustedes, por ejemplo, han adquirido a lo largo de los años de experiencia, han dicho, wow, si hubiera tenido la experiencia ahora, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Qué hubieras hecho diferente? En cada proyecto, María Elena, te das cuenta de que las cosas no han salido perfectas, o sea, que siempre hay cosas, siempre hay puntos de mejora. Claro. Lo que ocurre es que a medida que va uno avanzando, pues lo va interiorizando, lo va estandarizando y lo va cambiando, pero en todo siempre cometemos pequeños errores, ¿no? Sí, la empresa constructora, ¿ustedes licitan? ¿Ustedes abren vistas públicas? ¿Cómo eligen a la constructora? Bueno, nosotros al principio contratábamos la obra gris, ejecutábamos parte de los proyectos, pero la realidad es que ya por la magnitud de los proyectos que estamos ejecutando, estamos yendo hacia más contrataciones de un contratista general. Exacto. Del proyecto, incluso la parte del mobiliario. Nosotros antes comprábamos en diferentes proveedores, luego nosotros hacíamos la integración. Complicado, Marilena. 30 apartamentos se puede manejar, cuando son 300 apartamentos, no, claro, la logística se complica, ¿no? Entonces estamos yendo cada vez hacia empresas de reconocida solvencia y experiencia y grandes grupos constructores. Muy bien, muy bien. Javier, la verdad que te agradezco muchísimo haberte tomado tiempo de tu apretada agenda. Yo lo conquisté y le dije, yo creo que yo me merezco que tú me dediques un tiempo para Diálogo Jurídico y la verdad que lo logramos, así que muchísimas gracias. Como siempre, feliz del éxito que ustedes han tenido y que sigan cosechando más éxito, por supuesto. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, hasta una próxima en Diálogo Jurídico.